En el corazón de un Maine olvidado por el tiempo, un convento de monjas se alzaba entre sombras, sus muros de piedra caliza guardando secretos oscuros. La Madre Superiora Constancia, una figura de devoción y respeto, lideraba la congregación con mano de hierro. Sin embargo, detrás de su fachada piadosa, comenzaban a suceder cosas extrañas. Los ecos de risas infantiles resonaban en los pasillos, pero pronto esos ecos se tañeron en notas de silencio, formando un oscuro preludio a lo que estaba por venir. Las primeras desapariciones ocurrieron sin aviso, notadas solo por los huérfanos que miraban a sus compañeros desvanecerse como sombras al atardecer. La comunidad, atenta a su fe, comenzó a murmurar, pero sus temores fueron rápidamente reprimidos. «Son solo fantasías de mentes febrilmente atareadas», decía la Madre Superiora en voz baja, mientras un estremecimiento colectivo se apoderaba de la parroquia. Pero como el agua busca su camino, la verdad encontró su cauce. En un viejo archivo, un investigador tropezó con documentos incriminadores, registros que revelaban la existencia de rituales secretos en los claustros del convento, libranzas de dinero que llegaban a su destinatario sin justificación, y correspondencia que hablaba de experimentos médicos poco ortodoxos y el tratamiento de la melancolía y la histeria. En nombre de la caridad, se despojaron de la humanidad, murmuraba el investigador, mientras el peso de los hallazgos apretaba su pecho. Las revelaciones se profundizaban, y un testimonio de una sobreviviente, una anciana con ojos que reflejaban un sufrimiento indescriptible, comenzó a circular. Su voz temblorosa contaba cómo las monjas adoptaban a los huérfanos, solo para despojarlos de su identidad y venderlos a un futuro incierto. Nos decían que estábamos siendo llevados a un lugar mejor. Nunca volví a ver a mis hermanos, decía, mientras las vísperas se convertían en un eco lejano de lo que una vez fue esperanza. La conspiración se extendía mucho más allá de las paredes del convento. El obispo, un hombre venerado por su aparente bondad, estaba involucrado hasta el cuello. La diócesis, en un intento frenético de mantener su reputación, intentó silenciar a quienes buscaban justicia. Pero la verdad es como la luz. Aunque parezca distante, nunca se puede apagar del todo. Y así, cuando todo parecía en calma, un descubrimiento más aterrador emergió de las sombras. No eran solo los huérfanos del convento los que estaban en peligro. Las redes de tráfico humano se extendían, revelando colaboraciones con otros orfanatos y hospitales cercanos. La idea de que la Madre Superiora Constancia hubiese coleccionado no solo historias, sino también lenguas y vidas, sembró una inquietante sombra en el corazones de quienes escuchaban. El horror que parecía olvidado ahora se erguía con fuerza implacable, atrayendo a cada vez más víctimas a un oscuro laberinto del que pocos escaparían. ¿Qué más se oculta tras los muros de este convento? Mientras las preguntas resuenan, la verdad aguarda, dispuesta a revelar el horror de la Madre Superiora Constancia, la monja que coleccionó 113 lenguas, y la historia que nunca debió ser olvidada. Las sombras del convento parecían cobrar vida a medida que aumentaba la tensión en la pequeña comunidad. La noticia de las desapariciones había hecho eco, pero la revelación del tráfico humano había encendido una chispa de furia entre algunos de los sobrevivientes. En la plaza del pueblo, un grupo de personas se reunía, murmurando entre ellos. Eran rostros conocidos, abuelas y abuelos que habían visto pasar generaciones.
todos unidos por el mismo frío nudo en el estómago. Fue en esa atmósfera cargada que un hombre mayor, un experto local en historia, comenzó a hablar. No es solo el convento, decía con voz temblorosa, mirando a sus oyentes. Hay pruebas más antiguas en los archivos de la diócesis. Los murmullos crecieron, pero él continuó. Recibí un documento hace unos días, un registro del siglo XIX. Hablo de un grupo de médicos que experimentaban en huérfanos. Doctoras y doctores de renombre colaboraban. Eran parte de un experimento oculto sobre la cura de la melancolía. Las manos de la multitud se crispaban al escuchar esas palabras. Mientras seguía compartiendo información, un viejo libro de registro fue sacado de su maletín. Olía a polvo y años perdidos. En estas páginas, especificó, hay nombres, 53 huérfanos que nunca regresaron a sus hogares. El silencio fue pesado. Ese silencio, denso y desesperante, se veía interrumpido solo por los sollozos de algunas mujeres. ¿Y qué hicieron con ellos?, preguntó una madre joven, con labios temblorosos. ¿Acaso llevaron a cabo esos rituales aquí, en nuestro pueblo? El hombre asintió, su expresión oscura. El convento siempre estuvo involucrado. La misma Madre Superiora Constancia. Las voces se alzaron en la plaza, un coro de indignación. No podemos dejar que esto continúe. Debemos exponer la verdad, gritó un joven, lleno de determinación. Al caer la noche, una figura se acercó a la puerta del convento. Era una congregante, la hermana Elvira, que había escuchado en secreto las discusiones de la comunidad. Se sentía su lanza de coraje en medio de su miedo. Sabía que las hermandades guardaban muchos secretos, pero había algo mucho más oscuro en este caso. Mientras se movía sigilosamente por los pasillos adoquinados, alcanzó una sala oculta, detrás de un estante de libros en el archivo. Era un sótano frío y húmedo, donde el silencio se sentía abrumador. De repente, su respiración se detuvo. En medio de un altar improvisado, encontró un diario desgastado que pertenecía a la Madre Superiora Constancia. Las páginas eran amarillentas y cada letra un golpe en su corazón. Los sacrificios en nombre de la pureza son un acto de amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer. Amenazar la continuidad del alma es un pecado. Por ello debemos eliminar lo oscuro que acecha a estos niños. En ese momento, los gritos en el exterior se hicieron más intensos. La multitud, cada vez más agitada, había decidido que no podían sentarse a esperar. Alguien había encendido una antorcha, su luz danzante creando sombras en las paredes. La mirada de la hermana Elvira se fijó en el diario. Se dio cuenta de que no solo se trataba de desapariciones, esto era más grande. Era un culto antiguo que pretendía sacrificar no solo cuerpos, sino almas. El grito desgarrador de la comunidad se mezcló con el gemido de las puertas del convento. Con un golpe ensordecedor, comenzaron a abrirse. La revelación había degenerado en un caos. Estaban listos para enfrentarse a la Madre Superiora, pero sabían, en lo profundo de sus corazones, que aquello no era solo un enfrentamiento. Era una batalla contra un legado de horrores inimaginables. Con el estruendo de la puerta volando en 1000 pedazos, un tumulto de sombras salió disparado del convento. La hermana Elvira los vio avanzar a la luz, con expresiones de angustia, y supo que lo peor estaba por venir. ¿Cuántas almas más estaban atrapadas en esas sombras? ¿Qué otros secretos aguardaban su descubrimiento? La verdad parecía más profunda y oscura de lo que cualquiera podría haber anticipado.
El ruido afuera se intensificaba. Las voces de la multitud se entrelazaban en un eco persistente, lleno de rabia y desesperación. La hermana Elvira se quedó paralizada en medio del sótano, sosteniendo el diario como si fuese un trozo de su propia alma. Salió de su aturdimiento cuando unos gritos desgarradores atravesaron el aire, combinándose con los ruidos de pasos pesados y golpes, como si el convento mismo estuviese respondiendo a la agitación afuera. Ignorando el miedo que crecía en su pecho, se precipitó hacia la entrada, el diario apretado contra su pecho. La multitud ya había logrado romper las puertas. El olor a humo y sudor se mezclaba con la tensión, y cada rostro que encontró era una mezcla de horror y determinación. El grupo no solo estaba allí para protestar, estaban allí para encontrar respuestas, para buscar justicia. Justo cuando un joven arrancó una antorcha del suelo, gritos de pánico desgarraron la atmósfera. «¡Ellos vienen!», gritó una mujer. Las sombras del convento se agitaron y entre los murmullos, una figura salió de la oscuridad. Era un hombre, su rostro familiar, la piel pálida y los ojos brillantes. El doctor Salazar, un médico de la comunidad, conocido por su amabilidad. Pero algo no estaba bien. Sus manos temblaban, sus labios estaban sellados en una línea de miedo puro. Se dirigió hacia la multitud, la luz de la antorcha, revelando las marcas de sudor en su frente. «¡Deténganse! ¡No pueden entrar!», exclamó. «¡No saben lo que hay adentro!». Los murmullos crecieron aún más, llenos de preguntas, pero Elvira se adelantó. «Tú lo sabes, doctor, sobre lo que han estado haciendo, lo que hemos encontrado, lo que he encontrado». Sus palabras se desbordaron y no pudo contener el impulso de mostrar el diario. A medida que se acercaban, él se encogió. «¡No lo entienden!», gritó. La voz entrecortada. «No son solo huérfanos. Ellos están intentando salvar. Nuestras almas no son los monstruos que imaginan». La multitud se quedó en silencio, como si un rayo hubiese atravesado su furia. Pero Elvira, sin temor, dio un paso adelante. «¿Salvar nuestras almas? ¿A qué costo, doctor? ¿Cuántas almas has entregado tú también a este horror?». Su voz resonó y el coro de murmullos resurgió, impregnado de confusión y dolor. Fue entonces cuando el doctor, con lágrimas en los ojos, sacó algo de su abrigo. Un documento arrugado con un sello que causó que la multitud se contuvo la respiración. Esto es de la diócesis», dijo, su voz a punto de quebrarse. «Un informe secreto. Sus cuerpos, Elvira. Los que creíamos perdidos. Aquí se habla de ellos». Con manos temblorosas se lo entregó. Elvira lo desenrolló y leyó en voz alta. 15 cuerpos han sido sometidos a procedimientos experimentales. Extracción de vitalidad para el tratamiento de enfermedades mentales. Las palabras se desbordaron como veneno. La multitud reaccionó. Un murmuro de horror creció en oleadas. «¿Qué demonios significa esto?», preguntó alguien en la parte de atrás. «¿Hacer experimentos con los huérfanos? ¿Con vidas?». Cada pregunta resonaba en el aire helado, y la confusión dio paso al pánico. El doctor retrocedió, su rostro blanco como la cal. «No hay otro camino», insistió. «La diócesis están más involucrados de lo que creen. Han estado buscando una manera de romper la maldición de la melancolía, incluso sacrificando a los inocentes». Elvira sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Había creído que los horrores eran un secreto de esas 4 paredes. Pero allí estaba la certeza, apuntando a una red más oscura y profunda, en la que incluso los protectores eran cómplices. Mientras la confusión reinaba,
Un fuerte estruendo sacudió el convento. Las paredes parecieron vibrar y Elvira sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las puertas se agitaron y una sombra oscura surgió de la penumbra. Una figura imponente, la Madre Superiora Constancia, emergió, serena en medio del caos. Su mirada, helada y llena de poder, parecía atravesar a cada uno de ellos con desprecio. «Esto debe terminar», dijo con firmeza, su voz acariciando los rincones de la noche como un susurro. Los murmullos cesaron por un momento. La comunidad estaba envuelta en la trama de la verdad, ahora separada del horror como si un hilo invisible las uniera. Elvira sintió el nudo en su garganta. Se dio cuenta de que la sombra de la Madre Superiora se cernía como un manto sobre todos ellos. La lucha no era solo una batalla individual contra un convento. Era una guerra contra la ceguera colectiva. No, ¿podemos permitir que continúe? Debemos arrebatar las máscaras de sus rostros, gritó un joven, pero la duda se instalaba en el aire. El enfrentamiento era solo el comienzo. Aquella noche, lo que sucedería a continuación afectaría no solo a su comunidad, sino que revelaría secretos tan profundos que podrían cambiar todo lo que conocían. ¿Qué más estarían dispuestos a sacrificar en nombre de una fe distorsionada? La verdad parecía más oscura y sorprendía aún por venir. La tensión en el aire era casi palpable. La Madre Superiora Constancia, con su presencia imponente, se alzó como una sombra en medio del caos. La multitud, aturdida por lo que acababa de oír, parecía contener la respiración, esperando su reacción. Pero fue Elvira quien rompió el silencio, levantando el diario desgastado que temblaba en sus manos. «No puede seguir con esto», gritó, y sus palabras resonaron como un eco en el frío de la noche. La Madre Superiora soltó una risa helada. «¿Y qué prueba hay en tus manos, hermana? ¿Qué sabes realmente de nuestras intenciones?» Su mirada penetrante hizo que Elvira diera un paso atrás, pero el miedo no podría contenerla. De repente, una figura emergió de las sombras detrás de la Madre Superiora. Una novicia, su rostro pálido y sus ojos llenos de desesperación. «Madre, no más, no podemos seguir así», suplicó con una voz quebrada que ya había escuchado horror. La comunidad se agolpaba, atormentada por los ecos de las revelaciones, y de pronto un fuego renovado de determinación brotó entre ellos. Sin embargo, en ese mismo instante, el aire vibró y un estruendo rompió la calma. Del interior del convento, una puerta se abrió de golpe, arrojando a la multitud una oleada de luz. De allí arremetió una figura, salpicada de polvo, con una expresión de horror. Era un médico, conocido en el pueblo, el doctor Salazar, y llevaba consigo un viejo documento arrugado. Esto lo cambia todo», exclamó, su voz temblorosa. Las miradas se centraron en él mientras extendía el papel. «Un informe secreto de la diócesis. Hablan de experimentos, pero no solo con cuerpos. Aquí hay anotaciones de un intento para exorcizar recuerdos, para alterar la mente». El crujir del papel hizo que las manos de Elvira se crispasen. Las palabras flotaron en el aire como una maldición. ¿Alterar la mente? ¿A qué costo?, se preguntó, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. Ella miró a la multitud, al miedo reflejado en cada rostro. Con el corazón acelerado, los envolvió en una atmósfera de urgencia. ¿Acaso estamos hablando de experimentos humanos? ¿De torturar a niños? «Es peor», continuó el doctor, el sudor corriendo por su frente.
Las notas hablan de energías vitales, extraídas de los huérfanos para supuestamente curar otras enfermedades. Un intento incumplido que ya ha arrastrado a muchos a la oscuridad. La multitud tembló y los murmullos se transformaron en gritos de asombro. ¡No!, exclamó una madre, rompiendo en llanto. ¿Cómo es posible? Están jugando con la vida de nuestros niños. Mientras la conmoción arremetía, la Madre Superiora avanzó lentamente, con una sonrisa fría como el acero. La verdad siempre es más compleja de lo que parece. Los niños son una carga para esta sociedad, un desecho. Y nosotros, en nombre de la fe, elegimos el camino de la salvación. ¡Salvación! ¡Eso es horror!, gritó Elvira. Pero el juego de palabras ya había atrapado a algunos en su red de confusión. La comunidad se encontraba atrapada entre el miedo y el despertar de la verdad, cada vez más divididos. Pero antes de que pudieran procesar la magnitud del dolor que se avecinaba, un grito desgarrador emergió del convento. ¡Nos atraparon! ¡Nos han atrapado a todos! Era una voz familiar, y Elvira no pudo más que sentir cómo su corazón se encogía. ¡Es María!, gritó, antes de que un sonido sordo de un impacto resonara en la puerta principal. Las sombras comenzaron a moverse dentro, y una figura pálida, con ojos llenos de terror, salió corriendo de la oscuridad. Era María, y su rostro estaba tálido, marcado por el terror. ¡Nos están llevando! ¡Nos están sacrificando! Un estallido de locura estalló en la multitud. Las almas perdidas del convento estaban más cerca de lo que nadie había imaginado. El miedo se apoderó de la gente, y desde todos los rincones llegaron susurros de horror. ¿Qué más hay ahí adentro?, gritaba alguien entre lágrimas. Elvira, aún temblando, sintió que la realidad que conocía se desmoronaba. No podemos quedarnos aquí, dijo, sintiendo que cada palabra era un grito de miedo. Debemos entrar, debemos descubrir la verdad. La confrontación que estaban a punto de vivir podría transformar por completo su historia, su fe y sus almas. La puerta se agrietaba, y más allá de ella, la oscuridad parecía aguardar con la boca abierta, lista para tragarlos a todos. ¿Cuántas vidas más estaban en juego? ¿Cuántas verdades enterradas, esperando a ser reveladas? Mientras el eco de los gritos se perdía en la noche, el destino de todos, incluida la Madre Superiora y sus oscuros secretos, corría peligro. La lucha por la verdad había comenzado, y su desenlace prometía ser más aterrador de lo que jamás habían imaginado. Cuando Elvira salió del sótano, el aire se sentía cargado de miedo y confusión. La multitud, aglutinada en la plaza, parecían estar en una especie de trance. Sus rostros reflejaban una mezcla de horror y determinación. La noticia del regreso de María había sido un golpe devastador, y la angustia por lo que podría haberle pasado resonaba como un eco en sus corazones. «Nos atraparon», repetía María, y la desesperación en su voz era palpable. «¿Qué viste?», gritó Elvira con su voz entrecortada, intentando hacerse camino a través del grupo. María, con lágrimas corriendo por sus mejillas, temblaba al hablar. Las sombras llevaban a los niños. Se los llevaron por las puertas traseras. Saben cosas horribles. Las palabras de María encendieron un fuego en el corazón de la comunidad. Las emociones corrían como un torrente: indignación, miedo y un anhelo incontrolable de verdad. Sin embargo, Elvira sintió que su pecho se hundía. «¿Qué están haciendo ahí dentro?»,
murmuró para sí. No había mucho tiempo. La multitud, ahora al borde de un estallido, comenzaba a preguntar sobre las puertas que habían logrado romper. «Debemos entrar», gritó un joven de la aldea, su cara iluminada por la furia. Pero Elvira sabía que no podían hacerlo a ciegas. Se necesitaba un plan, una forma de desentrañar las tinieblas en las que se había encerrado el convento. Un viejo archivo despertó en su mente, uno del que había oído hablar. Documentos que podrían revelar lo que había sucedido en el convento durante años. Con un nudo en el estómago, se volvieron a dirigir hacia lo desconocido. Juntos la multitud y Elvira se adentraron en el convento, guiados por la promesa de una respuesta. Al avanzar, el ambiente cambiaba. Cada paso parecía resonar en las paredes de piedra caliza, como si el edificio mismo respirara sus secretos. En una sala oculta, encontraron un viejo escritorio cubierto de polvo, con un libro de registros abandonado. Elvira, con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas amarillentas estaban llenas de nombres, fechas y anotaciones que helaban la sangre. Rituales de purificación. Desde 1892, en nombre de la salvación, leyó en voz alta. La comunidad escuchaba atenta, horrorizada por lo que se desvelaba. Entonces un grito desgarrador interrumpió el silencio. Era María, apuntando hacia una esquina oscura donde alguna vez había estado un altar. Del espacio emergió un viejo diario, el cuero desgastado, y un título que detuvo los latidos: La melancolía, un estudio sobre el alma y el sacrificio. Elvira abrió el diario y su corazón se detuvo. Las palabras que contenía eran confesiones de un médico que había estado profundamente involucrado en las prácticas del convento. La extracción de emociones como método para liberar el espíritu. Extraer lo oscuro de los niños que son susceptibles a la melancolía. El impacto de esas líneas fue devastador. Los rostros de la multitud se tornaron pálidos. «Es un protocolo experimental», murmuró alguien, incrédulo. «¿Acaso están tratando de cambiar lo que los hace humanos?» Las revelaciones no se detenían ahí. Entre las páginas, Elvira encontró una carta dirigida a la diócesis, donde se hablaba de un nuevo método para el tratamiento de la desesperación, que implicaba operaciones quirúrgicas en los huérfanos, condiciones de anonimato garantizadas. «Los cuerpos serán utilizados para la investigación», decía una línea. Un silencio helado invadió la sala. La implicación era clara. El horror de las desapariciones había convertido el convento en un laboratorio humano. Con cada palabra leída, la comunidad se sentía más atrapada. El miedo y la rabia se entrelazaban. ¿Cuántos habían sido sacrificados en nombre de un engaño de fe? ¿Cuántos otros estaban aún atrapados en esa oscuridad? De repente, un estruendo resonó al fondo. Los muros parecían temblar. «¡Es la Madre Superiora! ¡Viene por nosotros!», gritó alguien. Justo cuando la puerta empezó a abrirse lentamente, Elvira sintió que el aire se volvía denso. La angustia llenaba el corazón de todos, y un impulso irrefrenable las precipitó hacia la salida. Las sombras parecían cobrar vida, pero lo que se acercaba era peor. Al traspasar la puerta, una figura apareció. Era Constancia. Con una mirada helada y desafiante. «Vienen a buscar lo que no comprenden», dijo, y en ese instante un nudo de terror hizo presa del grupo. Ese entorno opresivo, con las sombras danzando a sus alrededores, dejó en el aire una pregunta. ¿Qué otras verdades horribles habían estado ocultas detrás de los muros del convento? La Madre Superiora Constancia se erguía firme en medio de la tensión.
Su mirada fría se cernía sobre la multitud como un rayo oscuro en una tormenta. Elvira sintió que el aire se volvía espeso. Nadie sabía exactamente qué iba a suceder. La comunidad, en un momento de pausa electrizante, se debatía entre el terror y la furia. De repente, una explosión de gritos los atravesó como un cuchillo. Una figura emergió del convento, tambaleándose al borde del colapso. Era uno de los novicios, el hermano Benjamín. «No, no vengan, no saben lo que hay ahí dentro», decía, mientras sus ojos desorbitados buscaban a alguien que pudiera entender su angustia. La multitud se aglomeró alrededor de él, su voz resonando en ecos de pánico. «Nos han estado vigilando. Los experimentos no son rumores. He visto cosas que no pueden ser ciertas», decía su voz temblorosa. «La oscuridad se alimenta de las almas. Están usando a los huérfanos como conejillos de indias». Las palabras desataron una oleada de murmullos. La voz de Elvira emergió entre la multitud. «¿Qué has visto, Benjamín? Necesitamos saberlo». «Me escondí en el sótano de la enfermería. Allí experimentaban con los niños. Los sometían a tratamientos horribles para convertir su tristeza en pureza. Esta noche se preparan para el ritual. Más importante, están planeando un sacrificio masivo». Lo que dijo pareció calar hondo en cada alma presente. «¿Sacrificio? ¿Qué estás diciendo?», preguntó un anciano, su rostro pálido como la luna. Benjamín sacó un pequeño documento arrugado, lo sostuvo con manos temblorosas y lo levantó con dificultad. «Esto yo lo robé de las oficinas. Es un informe de la diócesis. Aquí está todo». Con un nudo en la garganta, Elvira tomó el papel y leyó en voz alta: «Procedimiento para la purificación de almas. Extracción de energía vital en niños huérfanos, con el fin de salvar a la comunidad de la melancolía». El obispo afirma que tales prácticas deben mantenerse en secreto para preservar las buenas intenciones de la fe. El horror se cernía sobre ellos. La comunidad sentía como si un escalofrío recorriera sus espinas. La idea de que la diócesis estuviera detrás de esos actos era simplemente insoportable. Alguien en la multitud cuestionó en voz alta: «¿Por qué nadie ha hablado antes? ¿Por qué han permitido que esto continúe?». Pero, antes de que las respuestas pudieran llegar, un grito desgarrador proveniente del convento rompió la noche. Era un lamento profundo, casi humano, que heló la sangre de todos. Las sombras comenzaron a moverse en la oscuridad, como si algo maligno estuviese despertando. En ese instante, la puerta principal del convento se abrió con un estruendo y la figura de la Madre Superiora avanzó, un aura amenazante a su alrededor. «Nadie ha de entrar», dijo, su voz resonando siniestra. «Lo que buscan aquí los destruirá a todos». Y mientras los corazones latían descontroladamente, un grupo de niños apareció detrás de ella, sus ojos vacíos y miradas perdidas, como si hubiesen salido de un profundo sueño. «Libéalos, sáquenlos de aquí», gritó Elvira. Pero la Madre Superiora sonrió con una calma perturbadora. «Están donde deben estar. Almas puras, un regalo para nuestro propósito». Todo en el ambiente se tensó. Alguien en la multitud empezó a llorar desconsoladamente. «No, no son regalos, son vidas». La comunidad estaba sobre el precipicio de una verdad inimaginable. Elvira comprendió que no solo se trataba de experimentos, sino de algo mucho más profundo, un culto a la oscuridad disfrazado de salvación.
Entonces un nuevo sonido nació del interior del convento, un bombardeo ensordecedor. La tierra tembló, las paredes parecieron gritar, la multitud retrocedió, aterrorizada. «Un ritual está comenzando», gritó Benjamín. «Debemos detenerlos antes de que sea demasiado tarde». Elvira sintió que el terror empujaba su pecho mientras miraba a su alrededor. Las sombras se alzaban en la oscuridad. ¿Qué vendría después? No podían escapar de este horror sin enfrentarlo, y el tiempo se acababa. Las almas de los niños, las sombras, el sacrificio, todo estaba en juego. El capítulo se cerró en esta atmósfera de intenso miedo e incertidumbre. Todos sabían que iban a tener que entrar al convento y enfrentarse a lo que allí existía, a lo que llevaban años ocultando. Al final, la pregunta pesaba como un estigma en el aire. ¿Quiénes eran los verdaderos monstruos aquí? La tensión era palpable, mientras la figura de la Madre Superiora Constancia avanzaba hacia la multitud, su presencia engullendo el aire como un manto oscuro. Elvira, con el diario aún en manos, sentía cómo su pulso crecía descontrolado. La comunidad retrocedió, entre murmullos de temor y confusión. La mirada fría de la Madre Superiora escaneaba las caras, como si cada una de ellas fuera un espejo de recuerdos de lo que había hecho para proteger la pureza del convento. «Todo lo que han oído son mentiras forjadas por el miedo», dijo ella, su voz serena pero implacable. «Nosotros salvamos almas en un mundo corrompido. Estos niños son un regalo, no un sacrificio». Elvira sintió un nudo en el estómago. ¿Regalo? ¿O una excusa para justificar el horror que has perpetuado aquí? La multitud empezó a murmurar, y los ojos comenzaron a abrirse a una verdad más profunda. De repente, un grito desgarrador llevó la atención a la parte trasera de la congregación. Era el hermano Benjamín, pálido y aterrorizado. «Están regresando», exclamó, su voz rasgada. Desde el convento, una presencia oscura se manifestaba en la sombra. Era como si las paredes mismas temblaran en anticipación. Terraplenes de silencio se extendieron, y todos sintieron que el tiempo se había detenido. Cada uno sabía que estaban a punto de enfrentarse a lo que había sido ocultado durante tanto tiempo. En ese instante, Elvira recordó aquel antiguo documento que el hermano Benjamín había traído. Los procedimientos para la purificación de almas, extracción de energía vital a través de prácticas inusuales. «¿Qué ha pasado allá adentro?», preguntó alguien. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el convento pareció retorcerse y un rugido sordo resonó dentro, como si algo estuviese listo para liberarse. La última revelación que la comunidad había evocado fue escalofriante. El convento no solo estaba involucrado en la desaparición de los huérfanos, sino que la diócesis lo había respaldado. Las vidas de los niños estaban entrelazadas con experimentos, pruebas de reacción psicológica y corporal, en un intento desesperado por curar la melancolía que la institución consideraba una plaga. «Es todo un esquema mayor», dijo Elvira, levantando el diario hacia la multitud. «El obispo, la Madre Superiora, todo esto está conectado. Esto no es solo un convento, es un centro de sacrificio disfrazado de compasión. Los han estado utilizando como cobayas humanos». La voz de Elvira resonaba con furia y desesperación. En ese momento crítico, Benjamín empujó al frente. «Pasen conmigo. Hay un secreto más que debemos conocer». La multitud, ahora irguiéndose como un solo organismo, siguió al joven hacia el convento,
listos para descubrir la verdad que yacía en su interior. Mientras los muros de piedra caliza se acercaban, Elvira sintió sus manos temblar. Las sombras danzaban a su alrededor, y el aire se tornaba pesado mientras entraban en el oscuro vestíbulo. Cada paso resonaba como un latido, empujándolos a la revelación del horror oculto. La atmósfera se tornaba opresiva. Los murales de la fe ahora parecían burlarse de ellos, reflejando rostros que imploraban por la libertad. Al adentrarse en el sótano, el hedor de la humedad y un leve retumbar de voces les dieron la bienvenida. Y fue allí, entre libros de registro y documentos acurrucados, donde un antiguo diario cayó de una estantería. Elvira lo recogió, y el título hizo que el aliento se le detuviese. Experimentación a niños huérfanos, un registro secreto. Las páginas crujieron al abrirse. Había notas sobre tratamientos innovadores para enfermedades mentales, métodos inusuales de purificación. Y en cada palabra se respiraba la desesperación de inocentes. La mirada de Elvira se encontraba entreceñida y sintió un tremor en su interior. Este documento es la evidencia. ¿Qué necesitamos? La multitud se agruparon alrededor, palpando el horror de las revelaciones que desfilaban ante sus ojos. Entonces se escuchó un llanto desgarrador, un sonido que procedía del fondo del pasillo oscuro. De inmediato el grupo comprendió que no era solo una cuestión de descubrimiento, sino de rescate. «Vamos», gritó Elvira, pero la sensación de peligro crecía. La Madre Superiora no se rendiría sin luchar. Y entonces, en una revelación escalofriante, se tragó sus palabras, un susurro de temor floreciendo. El tiempo se había acabado. Las sombras estaban regresando. La comunidad debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cada corazón latía con fuerza. La lección final de esta historia, lo que había ocurrido durante años bajo los muros del convento, les enseñó que el verdadero desafío no era solo descubrir la verdad, sino enfrentarse a ella sin perder la esperanza. Elvira miró a su alrededor, el pánico invadiendo lentamente sus sentidos. «No podemos permitir que lo que ha sucedido aquí continúe», declaró con voz firme, mirando a cada rostro determinado. «En la multitud. Debemos enfrentarlos, no solo por nosotros, sino por aquellos cuya voz nunca se alzó». Mientras avanzaban hacia lo desconocido, con los ojos fijos en el abismo que tenía la verdad en su interior, un escalofrío recorrió sus espinas. ¿Qué buscarían en la oscuridad del convento? La respuesta parecía estar allí, esperando a ser descubierta, en las sombras que se arrastraban y susurraban. La noche caía pesada y sepulcral, y aunque el camino se tornaba incierto, Elvira sintió que había un fuego ardiendo en su interior. «Estaremos juntos», murmulló entre dientes. «No nos silenciarán». Y así, a medida que las puertas se abrían de par en par, una última pregunta se dibujó en el aire. ¿Cuántas verdades más se perderían en la oscuridad de esta casa ya olvidada? La lucha en su corazón les decía que la pesadilla apenas comenzaba. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que el horror se esconde en los lugares que creías más seguros? Comparte esta historia. La verdad no puede permanecer oculta. Actúa ahora.